y bienvenidos al video resumen del Gran Premio de China. Para este Gran Premio solamente tendremos este video, ya que estuvo un poquito complicado con los tiempos, y es que vamos, trasnocharse para ver todas las sesiones pues fue un tanto difícil de este lado. Veníamos con bastantes expectativas para este Gran Premio. A ver, salimos del Gran Premio de Australia con un reguero de cosas que creo que teníamos tiempo sin ver y pensábamos que veríamos algo parecido, no por el tema de la lluvia, sino por el tema de la emoción en pista. Pero lo que nos encontramos fue algo completamente distinto, y eso se debe en parte a la complejidad que se le agregó al circuito para esta fecha. Reasfaltaron, y sabemos que cuando reasfaltan un circuito, pues además de que se puede ganar tiempo, también se gana un desgaste adicional en los neumáticos, y fue más o menos lo que estuvimos viendo tanto en la carrera de sprint como en la carrera del domingo. Pero eso lo vamos a hablar más adelante cuando entremos con el video. El Gran Premio de China ha sido un bajón si lo comparamos con el Gran Premio de Australia, pero si les soy sincero, a pesar de tener un sueño, pues me mantuve pegado a la pantalla. No fue una carrera donde cada 2 segundos pasaba algo, pero querías ver si Leclerc llegaba a Russell. Querías saber por qué Verstappen se había quedado tan retrasado detrás de los Ferraris, y viendo los adelantamientos de la parrilla baja. Y hay que decir que la parrilla baja está bastante entretenida con los rookies. Desde el comienzo del fin de semana se ha venido hablando del reasfaltado de la pista y cómo este reasfaltado iba a beneficiar y perjudicar a algún que otro equipo. La pista tenía más agarre, pero también descubrimos que también tenía más desgaste en los neumáticos, principalmente en los medios, que fue lo que vimos en la sprint. Y si los medios no duraban mucho, imagínate lo que duraban los blandos, apenas duraban una vuelta. Así que todos los equipos se pasaron el fin de semana entero buscando ese balance perfecto para lograr un buen rendimiento durante la carrera. La mayoría de los equipos aprovecharon la sprint para probar estas cosas, y hablando de la sprint, que fue bastante buena, ahí fue donde vimos realmente cuáles equipos iban a ir mejor para la carrera del domingo. La degradación y principalmente el graining que aparecía a las pocas vueltas marcó bastante la decisión de algunos equipos para la carrera. Uno de ellos fue Red Bull, y Red Bull tomó notas de lo que vimos en la carrera de sprint y decidieron tomar una aproximación un poquito más lenta al principio con el neumático. Eso lo vimos durante toda la carrera, que Verstappen decidió, en vez de atacar a los Ferrari, decidió quedarse detrás de los Ferraris a una distancia razonable, unos 3-4 segundos. Y que uno pensaba que, bueno, parece que Red Bull dio un paso atrás en rendimiento, pero realmente no. Iban guardando todo el neumático que pudieron para utilizarlo en las últimas 20 vueltas. Y hay que decir la verdad, la estrategia dio muy buenos resultados. Tuvimos la primera qualia de sprint y vimos el rendimiento del McLaren está incontestable contra otros equipos, pero por lo menos Hamilton pudo llevarse lo que sería una especie de pole para la sprint, y que fue bastante bueno para el piloto británico y su fanaticada, viniendo de Australia, donde el piloto no se sentía para nada cómodo. Y viendo aquí la primera práctica libre también lo vimos un poquito incómodo. Venir y marcarse esa buena vuelta al final pues es gratificante para el piloto y le aumenta la confianza en el coche. Aunque también tenemos que ser realistas. Esta vuelta principalmente Hamilton la consiguió porque Norris volvió a fallar. Y pensábamos que en esta temporada no lo veríamos, pero Norris volvió a fallar, y en la frenada de la recta de atrás pues se fue largo y perdió el tiempo de la vuelta. A pesar de esto, parece que Ferrari tiene una base de coche más o menos decente, y eso lo vamos a complementar con lo que vimos en la carrera. Una base más o menos decente que se puede desarrollar. Ahora falta mucho trabajo. Las 2 desclasificaciones que vimos en esta carrera hablan de ello. Falta mucho trabajo de los ingenieros, que tienen que buscar un balance perfecto. La quali para la carrera
fue algo más o menos igual de lo que vimos en la carrera de sprint. Más o menos sabíamos cuáles equipos iban a estar delante. Lo que no se esperaban era esas 2 vueltas que se marcaron los McLaren, principalmente con Piastri delante. Un excelente ritmo por parte de Piastri a una vuelta que quedó por delante de Norris. Y ahí tendríamos a los Mercedes con Russell, que los Mercedes están destacando en esta temporada, pero no se nota. Es bastante raro lo que pasa con este equipo. Y es como que están ahí. De hecho, Russell tiene 2 carreras quedando en el podio, pero no destaca. No parece ser un coche súper rápido, pero tampoco es un coche lento. Entonces está en ese punto intermedio entre ser malo y ser súper bueno, donde aprovechan todo lo que venga. Básicamente es como ser, o es lo que son, ese segundo equipo de la parrilla. Pero además, el tema con Mercedes y el por qué nadie habla de ellos es que la batalla que hay a nivel mediático en esta temporada con McLaren, Verstappen y los Ferrari, pues opaca todo lo bueno que pueda hacer Mercedes, pero están bastante bien. Otra cosa que notamos hablando de los Ferraris es que Hamilton iba más cómodo durante estas prácticas y durante las cuales iba mucho más cómodo con el coche. De hecho, se notó porque quedó por delante de Leclerc en todas las sesiones de la clasificación. Y bueno, ya ahí uno comienza a hacerse teorías en la cabeza de si esto va a seguir así, pues veremos un Leclerc un poquito retrasado o un Leclerc un poquito más lento en comparación a Hamilton en los mundiales en temas de puntos. Pero ya luego en carrera vimos otra cosa, tranquilo, vamos a ir parte por parte. La diferencia que tiene McLaren sobre el resto es preocupante. Vamos a decirlo así, es preocupante. Algunas vueltas son bastante rápidos, casi no degradan. Y en ritmo de carrera, pues en esta carrera no pudimos notarlo, porque hay que decir la verdad, ambos McLaren iban a medio pedal, ninguno iba tan rápido ni querían acelerar. Básicamente iban gestionando la carrera y es lo que tiene que hacer un equipo que va en punta. Pero lo que vimos en clasificación asusta y espero que no sea así todo el mundial, porque nos quejábamos del dominio de Mercedes, nos quejamos del dominio de Red Bull, ¿no? Entonces necesitaríamos un poquito más de emoción. Hablamos de la carrera. La carrera fue un poquito aburrida, vamos a ser sinceros. Estuvo interesante, pero tampoco fue la ultra mega mejor carrera de la historia. Y en parte eso se debe a que el circuito desgastaba demasiado neumáticos. Estoy seguro que si el circuito no hubiera desgastado tanto los neumáticos, los equipos hubieran arriesgado a hacer otro tipo de estrategias. Pero básicamente desde que inició la carrera, salvo las primeras 2 o 3 vueltas, pues todos los equipos fueron a lo mismo, a guardar neumáticos y a esperar las últimas paradas para poder hacer algo. Aunque hablando de eso, no fue el tema de Leclerc, que Leclerc estuvo aparte en este caso, pero la mayoría del equipo hicieron eso. Uno de los que más hizo eso fue McLaren, y básicamente McLaren fue toda la carrera a medio gas. Yo creo que ni siquiera iban acelerando de verdad, pero es lo que tienen que hacer cuando vas en primera y segunda posición. Simplemente tienes que mantener la distancia con tus rivales, y tomando en cuenta que casi ningún coche, por no decir ninguno, te va a alcanzar en ritmo de vuelta, pues vas tranquilo, no arriesgas para nada. De hecho, vimos al final de la carrera que Norris tenía problemas con los frenos del coche y escuchábamos constantes radios de su ingeniero diciéndole que frenara al paso, que no criticara tanto, pero son pilotos y supongo que Norris en las últimas vueltas quería acercarse a Piastri para poder llevarse la posición, llevarse la victoria, pero tenía problemas con los frenos. Así que basándonos en eso, pues podemos decir que sí, McLaren iba sobrado en esta carrera, ni siquiera quisieron arriesgar. Así que se pueden imaginar. En parte por esta razón, la carrera fue un tanto aburrida. Si quitamos la parrilla baja, la carrera habría sido súper aburrida. La parrilla baja le dio el entretenimiento que esta carrera necesitaba, con los adelantamientos de Oliver Bearman,
los ataques que vimos de Tsunoda, Sainz, los de Bortoleto, y vimos a Lawson en última posición, pero bueno, yo creo que ya eso es costumbre de ver a Lawson. Y hablando de otro piloto que tiene problemas, pues hablemos de Alonso y Aston Martin. Alonso abandonó la carrera por un problema en los frenos y ahora mismo está último en el mundial. Y a 2 carreras estaría seguro que este puede ser el peor inicio de temporada que ha tenido Alonso en su vida, salvo la época de McLaren, o sea, pero no me refiero a la primera época de McLaren, me refiero a McLaren ya dentro de la era híbrida. Pues este ha sido uno de los peores inicios que hemos tenido de Alonso. Y me parece que por primera vez Stroll está por delante de Alonso en el mundial. Y esto complica un poquito al español en temas de decisiones dentro del equipo. Aunque estoy seguro que se va a recuperar bastante rápido de esto. Esto simplemente es una piedra en el camino que él va a superar. Pero es un poquito triste verlo en última posición. Uno de los que más destacó en esta carrera ha sido Oliver Bauerman. Y ha sido bastante bueno el rendimiento que ha tenido Bauerman y Haas en general, porque Ocon también quedó dentro de los puntos. Pero Bauerman principalmente porque básicamente él solo carría la carrera completa en términos de entretenimiento. Vimos unos muy buenos ataques, muy buenos adelantamientos a otros pilotos. Y en la radio también estuvo un poquito picante, por así decirlo, por no decir otra cosa. Es un piloto muy bueno, ya lo vimos el año pasado cuando tuvo que sustituir a Sainz. En la primera carrera vimos que Haas tal vez estaba un poquito fuera de ritmo, fuera de forma. Pero para China se han ajustado bastante bien y han mostrado tener un muy buen coche de momento. Tocará ver otras cosas en Japón y en las carreras que vienen. El ritmo de Leclerc ha sido bastante bueno. Y eso tomando en cuenta que perdió el end plate, pero también dañó la estructura del ala delantera. Cuando esto generalmente sucede, los pilotos entran a cambiar el alerón completo delante para evitarse falta de rendimiento, pero parece que a pesar de que el ingeniero había dicho que habían perdido unos 30 puntos aerodinámicos tras este pequeño toque, Leclerc decidió continuar y parece que en cierta parte le benefició, porque luego de eso Leclerc sacó un tremendo ritmo que fue más rápido que Hamilton y se acercó a Russell, pero me parece que hasta ahí le llegaron los neumáticos. Me parece que en la maniobra que hizo para intentar adelantar a Russell se precipitó bastante y dañó sus neumáticos. Luego de eso tuvo que defenderse de Verstappen y no pudo contenerlo, pues Verstappen había pasado la carrera entera ahorrando neumáticos para las últimas 20 o 15 vueltas y básicamente terminó en quinta posición por esto. Y bueno, terminó en quinta posición no, porque al final lo descalificaron, pero si no lo hubieran descalificado hubiera terminado en quinta posición. Tuvo un muy buen ritmo, incluso Hamilton fue el que propuso el cambio de carros en pista, el cambio de posición, que esto había levantado cierta paranoia en redes de que estaban dando órdenes de equipo, pero fue el propio Hamilton que propuso la idea. Aunque también hay que decir a favor de Leclerc que Hamilton no lo dio de manera tan fácil. Y siguiendo con el tema de Leclerc, este choque fue ocasionado por él mismo, porque perdió el control del coche en la curva 1. Recuerden que la curva 1 es una curva de radio constante. Perdió el control y impactó la parte trasera del coche de Hamilton, o sea, de tu propio piloto de equipo. Solamente queda pensar qué hubiera pasado si hubieran chocado de peor manera y hubieran tenido que o retirar los dos coches o tener que entrar los dos coches a reparar. Hubiera sido otra historia la que estuviéramos hablando hoy en día. Y hablando de historia, la historia que se está marcando Verstappen con este coche es de otro planeta. Verstappen le ha sacado todo lo que tiene este coche de Red Bull dentro. O sea, no hay más nada que se pueda hacer. Nada más. Verstappen ha sacado hasta la última milésima de rendimiento. Y sorprende bastante, más tomando en cuenta dónde queda Lawson, que se supone que lo pusieron ahí porque era un super piloto, muy buen piloto, pero 2 carreras y un sprint donde no ha demostrado nada. De hecho, hay rumores de que
si en Japón no se ven resultados, pues Red Bull tomaría la decisión de subir a Tsunoda y sacar a Lawson. Y si le digo la verdad, esto no me sorprende para nada. Sabemos cómo trabaja Red Bull con los pilotos y creo que hasta cierto punto estaría bueno que lo haga. Pero el tema de Verstappen ha sido interesantísimo. Vimos a un Verstappen súper rápido al final de la carrera, porque al principio pues jugó la estrategia más inteligente, que era ir detrás de los Ferrari, mantener el ritmo ahí para mantener la distancia con el piloto que venía detrás, y al final, las últimas 20 vueltas, acelerar con todo. Esto fue más que suficiente para superar a Hamilton y para superar a Leclerc y quedar en cuarta posición. Y miren que a pesar de que el Red Bull no es dominante, no es un coche dominante en comparación a lo que sería el McLaren o el propio Mercedes, no, el Verstappen sigue en segunda posición en el mundial de pilotos. Para terminar, vamos con lo bueno que vimos de la carrera. Me parece una carrera, ya lo dije en el video, un tanto aburrida, pero tenía una pizca de entretenimiento, pues a pesar de que fue una carrera de gestión pura por parte de todos los equipos, pues por lo menos mantenían una distancia considerable. No era una distancia de 15-20 segundos entre cada piloto, sino que te mantenía pensando en, bueno, ¿y qué pasa ahora si este piloto se va fuera de pista o si tiene un problema? Y cualquier cosa que hubiera pasado hubiera cambiado drásticamente las tablas de posiciones. Por esa parte nos mantuvo entretenido. Otra cosa buena que pudimos ver, bueno, otra vez vimos a Verstappen destacar, pero para los tifosi vimos que el SF25 tampoco es tan malo como parece. Todavía hace falta mucho trabajo y hay que arreglar muchas cosas, pero por lo menos está ahí. Por lo menos podemos decir que es un tercer coche. Ahora mismo, si lo pusiéramos en una lista, estaría McLaren, Mercedes y Ferrari. Y entre el medio de Mercedes y Ferrari hay una pequeña línea donde tú podrías poner a Verstappen, porque no podemos hablar de Lawson. Aprovechando que ya ve de Lawson, hay rumores para Japón. Y es posible que el piloto abandone la escudería si el resultado de Japón no es lo suficiente para el equipo. Los rumores apuntan a que subirían a Tsunoda y hasta donde hablan los rumores no se habla de que Lawson vaya a AlphaTauri. Se habla de que literalmente lo sacarían de la Fórmula 1, lo cual deja un espacio abierto en AlphaTauri. Y una de las personas que está rondando en el aire por ahí de que podría entrar y coger el actual asiento de Tsunoda es el señor Colapinto. Esperamos que sí, pero hasta ahora son rumores. Lo que esperamos para Japón, pues bueno, esta es una carrera. Recuerden que Japón es un circuito un tanto peculiar, es un circuito bastante bueno, tiene de todo, curvas de alta velocidad, curvas de velocidad baja, tenemos de todo, así que esperamos que equipos como Ferrari puedan traer una mejor configuración y que no lo descalifiquen como pasó en la carrera, que esto es inaceptable, descalificar a un equipo de esta forma, pero no por parte de la FIA, sino por parte del mismo equipo. Son dos errores que cometieron que se pudieron evitar. Aunque en el tema de Hamilton se está hablando de un problema con la suspensión